Les habla Miguel Antonio Márquez Montañez, Contador Público. Vamos a ver qué es el reporte de conciliación fiscal y quiénes están obligados a este reporte. ¿Qué es el reporte de conciliación fiscal? Según el artículo 171 del Decreto 25/2016, la conciliación fiscal constituye una obligación de carácter formal que se define como el sistema de control o conciliación mediante el cual los contribuyentes del impuesto de la renta y complementario, obligados ya en contabilidad, deben registrar las diferencias que surjan entre la aplicación de los marcos técnicos normativos contables y las disposiciones del estatuto tributario. La conciliación fiscal contendrá las bases contables y fiscales de los activos, pasivos, ingresos, costos, gastos, deducciones y demás partidas y conceptos que van a ser declarados, así como las diferencias que surjan entre ellas. Las cifras fiscales reportadas en la conciliación fiscal corresponden a los valores que se consignarán en la declaración del impuesto de la renta y complementario. Como pueden ver, están obligados los contribuyentes del impuesto de la renta y complementario obligados a llevar contabilidad o los que desean llevarla, lo cual quiere decir que excluye a los del régimen simple de tributación de esta obligación. El reporte de conciliación fiscal hace parte de la declaración del impuesto de la renta y complementario. Este reporte constituye un anexo de la declaración del impuesto de la renta y complementario y hará parte integral de la misma, debiendo ser presentado a través del servicio informático electrónico que para tal efecto establezca la DIAN. Cuando el contribuyente corrija la declaración del impuesto de renta y complementario, también deberá corregir el reporte de conciliación fiscal y el control de detalle si a ello hubiere lugar. Los que están obligados a presentar virtualmente esta conciliación fiscal son los contribuyentes que han obtenido ingresos brutos superiores a 45.000 VT en el año objeto de declaración. ¿Cuáles son los sujetos obligados a presentar el reporte de la conciliación fiscal? Según el artículo 172 del Decreto del 25/2016, se encuentran obligados a presentar el reporte de la conciliación fiscal los contribuyentes del impuesto de la renta y complementario obligados a hallar contabilidad o aquellos que de manera voluntaria desean llevarla. No estarán obligados a presentar a través de los servicios informáticos electrónicos el reporte de conciliación fiscal los contribuyentes que en el año gravable objeto de conciliación hayan obtenido ingresos brutos fiscales inferiores a 45.000 VT. Sin perjuicio de lo anterior, el reporte de conciliación fiscal deberá estar debidamente diligenciado en el formato que prescriba para tal fin y encontrarse a disposición de la DIAN, lo cual quiere decir este conciliación fiscal hace parte tanto de la declaración de renta como de la contabilidad para efectos tributarios. Entonces, los que hayan obtenido ingresos brutos fiscales inferiores a 45.000 VT del año objeto de declaración deben tener ese reporte de conciliación fiscal diligenciado, haciendo parte de contabilidad y a disposición de la DIAN cuando lo requiera. Los que hayan obtenido ingresos brutos superiores o iguales a 45.000 VT deben reportarlo a nivel de la plataforma de la DIAN. Y esto hay que hacerlo antes de presentar la declaración de renta, antes del vencimiento. No se encuentran obligados a la conciliación fiscal los no contribuyentes del impuesto de renta y complementarios, salvo que por disposición especial se encuentren grabados con el impuesto de la renta y complementario por alguna de las operaciones o actividades que realicen. En términos generales se refiere a los no entidades sin ánimo de lucro o no contribuyentes. ¿Por cuánto tiempo se debe conservar la conciliación fiscal? Según el artículo 173 del Decreto 25/2016, la conciliación fiscal deberá conservarse por el término de firmeza de la declaración de renta y complementario del año gravable al cual corresponda de conformidad con el artículo 632 del Estatuto Tributario. Si estamos hablando de una declaración de renta, en términos normales serían 3 años. Ya depende si hay saldo a favor, si se solicitó compensación de pérdidas, entonces ya varía el periodo. Prescripción del reporte de conciliación fiscal. Artículo 174 del Decreto 25/2016. El formato para el reporte de la conciliación fiscal será definido por la DIAN con por lo menos 2 meses de anterioridad al último día del año gravable anterior al cual corresponde el reporte de conciliación fiscal. En todo caso, la no prescripción del mismo se entiende que continúa vigente el del año anterior. ¿Cuál es la sanción por incumplimiento? Según el artículo 175 del Decreto del 25/2016, el incumplimiento de la obligación formal de la conciliación fiscal se considera para efectos sancionatorios como una irregularidad en la contabilidad, sancionable de acuerdo con el artículo 655 del Estatuto Tributario. ¿Cuáles son los formatos que deben diligenciar los obligados?
Los contribuyentes del impuesto de renta y complementario obligados a diligenciar el formato 110, que son las personas jurídicas y las personas naturales no residentes, deben utilizar el formato de reporte de conciliación fiscal 2516. Y los contribuyentes del impuesto de renta y complementario obligados a diligenciar el formato 210, que son las personas naturales residentes y las asociaciones ilíquidas de residentes, deben utilizar el formato de reporte de conciliación fiscal 2517. ¿El reporte de conciliación fiscal genera la declaración de renta y complementarios? No, pero se debe presentar antes del vencimiento del plazo para declarar renta. ¿Cuál es el plazo para presentar el reporte de conciliación fiscal del año grabable 2023? Los grandes contribuyentes tienen plazo desde el 9 de abril hasta el 22 de abril de 2024, o sea, la fecha de vencimiento de la declaración de renta de estos grandes contribuyentes de acuerdo a su NIP, último dígito. Las personas jurídicas no grandes contribuyentes desde el 10 de mayo hasta el 24 de mayo de 2024 de acuerdo al plazo de vencimiento de sus declaraciones. Y las personas naturales y asimiladas desde el 12 de agosto hasta el 24 de octubre de 2024, que corresponde a la fecha de vencimiento de declaración de renta de personas naturales y asimiladas de acuerdo a los dos últimos dígitos del NIT. Los contribuyentes que se hayan liquidado durante el año deben elaborar y presentar el reporte de conciliación fiscal. Si se liquidó durante el año, presenta renta por fracción de año y prepara, pero no reporta el formato de conciliación fiscal, aún superando los 45.000 VT. ¿Cómo obtengo el formato para el reporte de conciliación fiscal? Entonces, en el portal DIAN, sección transaccional, prevalidadores, impuestos, reporte de conciliación fiscal, escoge el formato de NICO 16 o formato de NICO 17 de acuerdo al año grabable. En este caso vamos a hacer el año grabable 2023. A esta fecha de enero 2024 todavía no está en la plataforma, entonces tenemos que esperar a que sea subida a la plataforma para escoger ese formato del año grabable 2023. ¿Cómo envío a la DIAN el reporte de conciliación fiscal? Después de prevalidado el archivo de reporte de conciliación fiscal, se sube al portal DIAN como un archivo de información exógena. Les habló Miguel Antonio Márquez Montañez, contador público.